de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Relevado de todo cargo por el caso del hacker Óscar Iván Zuluaga. Lo que uno no entiende, nadie lo entiende, porque en este país los temas aparentemente jurídicos se mueven con unas razones y con unas dinámicas grotescas, es que persista el proceso contra Luis Alfonso Hoyos y contra David Zuluaga. ¿Cómo es posible? El jefe de la campaña, el candidato, el responsable de todo lo que pasaba, es absolutamente inocente. Sobre eso no cabe duda ninguna. Nunca cupo duda. Pero ahora, después de la Fiscalía, menos. ¿Cómo se mantienen vivos los procesos contra Luis Alfonso Hoyos y Óscar Iván Zuluaga? Para cubrirse las espaldas, para dar apariencias, para no poner en evidencia de lo que se trató, de un ataque infame de la Fiscalía General de la Nación contra el Centro Democrático, para torcer los resultados de las elecciones, que obviamente quedan en entredicho ante la historia y para siempre. Nadie puede ocultar cuál fue el impacto que produjo en la opinión pública y en los medios y en la misma campaña esta actuación de la Fiscalía. Luego, esas elecciones fueron unas elecciones espurias y tenemos un presidente que nunca debió serlo. Esa es la conclusión. Óscar Iván Zuluaga, nunca tuvimos la menor duda, nadie tuvo la menor duda. Era completamente inocente. Ya lo reconoció la Fiscalía General de la Nación en providencia definitiva. La decisión de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía, en mi caso, fueron arbitrarias. Ya se lo demostraremos a este señor de la Unidad Nacional de Protección. Ahora sale el señor Cristo a decir que es que no hay problema ninguno porque yo tengo ya suficiente protección por parte de una unidad entregada a las FARC y dirigida por una persona que se reúne en secreto con las FARC en La Habana. Y las FARC son las que me van a matar y las que yo trataron de matarme. De manera que estoy muy tranquilo, doctor Cristo. Usted no se preocupe. Estoy cuidado por mis verdugos. Esa es la maravilla. La policía es el elemento fundamental de mi esquema de seguridad. Y cualquiera lo tiene que entender. Usted no puede poner a que en últimas me cuiden entre Márquez y Timochenko, que son los que me quieren matar. De manera pues que dejamos estas constancias clarísimas y les explicaremos con normas en la mano por qué sí tengo derecho a la protección de la policía y por qué la policía y la Unidad Nacional de Protección tienen la obligación de esa protección combinada. Dice Cristo que mi esquema de seguridad es uno de los esquemas más pesados, más completos que hay en Colombia, pero es que nadie en Colombia ha sido víctima de una bomba Lapa. Nadie tiene una sentencia de muerte dictadas por las FARC en documento que usted tiene, doctor Cristo. Nadie. Y usted lo sabe. De manera que por eso tengo unos medios de protección excepcionales. Antes pues de que usted me ponga en manos del doctor, ¿cómo se llama? Arango Mora Arango, lo que sea, que es en este momento un hombre entregado a las FARC y contratando miembros de las FARC y protegiendo a las FARC y metido con las FARC en reuniones secretas de las que nadie sabe nada. Nadie sabe nada distinto de que la Unidad Nacional de Protección será un elemento definitivo en favor de las FARC, es decir, de mis asesinos, para que hablemos claro. La primera rueda de prensa de Trump, Cristina Londoño nos lo contará, una rueda de prensa muy agitada, muy compleja. Vamos a ver qué nos dice Cristina sobre el particular. Arremete contra México durísimamente y eso es supremamente grave para México, para las relaciones con todo el continente, pero él insiste en que el muro se va a construir y en que México lo va a pagar. Y insiste en medidas proteccionistas contra México, cuando no es un secreto para nadie que México desarrolló una enorme industria con miras al mercado americano,
cosa perfectamente lícita y válida en el comercio internacional. Los gobiernos de transición en América Latina, como ahora se está hablando tanto de la transición por parte de estos sinvergüenzas bandidos de las FARC, habrá que recordar lo siguiente: el gobierno de transición de Cuba lleva casi 60 años en el poder. El gobierno de transición de Venezuela lleva 18 años en el poder y se quiere quedar ahí para siempre. El gobierno de transición de Nicaragua está completando el 4º período y esta vez el hombre de la transición lleva a la vicepresidencia a su propia mujer. El gobierno de transición de Bolivia lleva 3 períodos, el señor Evo Morales. El gobierno de transición de Ecuador, otros 3 períodos con el señor Correa y ya tiene candidato para la reelección en cuerpo ajeno. El gobierno de transición en Argentina duró más de una década hasta que finalmente el pueblo argentino derrotó en las urnas a la señora Fernández con Macri. Esos son los gobiernos de transición, para que nadie tenga la menor duda. ¿Les gusta el gobierno de transición? Bueno, esos gobiernos de transición se quedan para siempre y los resultados que producen ahí están a la vista. Países arruinados, vueltos pedazos, deshechos, democracias que se acabaron, delitos de opinión por todas partes. Ese es el panorama tristísimo de los gobiernos de transición. El de Cuba, por supuesto, el más notable, y el de Venezuela, el segundo. ¿Cuándo sabremos cuántos son los de las FARC? ¿Cuándo sabremos eso? Pasan los días y ya llegan, y ya vienen, y ya se están alistando los campamentos, y esperen, y aguarden. Bueno, ¿y cuántos son? ¿Cuántos son los bandidos ante los cuales nos tuvimos que arrodillar para pactar con ellos el porvenir de la República? A ver, ¿cuántos son esos bandidos? Definitivamente, que nos digan. Tenemos derecho a saberlo. Se agarraron a bala los bandidos. 2 frentes de esos, nada menos que el frente del Paisa, se agarró con el frente 14, que dijo que clarísimamente que ellos siguen en el narcotráfico como van a seguir todos. ¿Quién va a renunciar a ese negocio? Nadie. Ahí tienen en Tibú el problema, lo tendrán en todo el país. El narcotráfico es el único negocio productivo en Colombia y las FARC no van a renunciar a él. Taiwán, en alerta por un portaaviones chino que está cruzando por el estrecho de Formosa. Es el portaaviones Liaoning, que cruza el estrecho en un evidente desafío a Taiwán. Taiwán, la isla, la antigua isla de Formosa, donde se refugiaron los últimos residuos de las tropas que se enfrentaron a las de Mao Zedong y que fueron protegidas por los Estados Unidos y que hoy una de las naciones más desarrolladas y más pujantes de la Tierra. Taiwán está en estado de alerta máxima. En Venezuela, Jesús Torrealba declaró que la Mesa de Unidad Democrática no volverá a diálogos con Maduro porque no cumple nada. ¡Qué sorpresa! ¡Qué descubrimiento! ¿Cómo es posible que estos oposicionistas de Venezuela hubieran caído en semejante trampa? Entre otras se las tendió el Papa Francisco, pero también se las tendió un enemigo de ellos que es su propia vanidad. Por vanidad cometieron las equivocaciones de las que ahora se quejan, y que Maduro no cumple ni en la libertad de los presos políticos, ni en el respeto a la Asamblea Nacional, ni en la programación de elecciones para determinar si el pueblo venezolano echa a Maduro del poder, ni en la atención a las víctimas de la crisis humanitaria. En nada, en nada. Y lo descubren ahora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la República Checa autorizan a los ciudadanos a portar armas para defenderse de terroristas.
el gobierno está en ese plan y hay una ley en trámite para que eso sea posible, que se armen los ciudadanos para defenderse de los terroristas. ¿Quiénes son? Pues los que vienen del Asia, gente muy buena, en su inmensa mayoría, y desde luego terroristas incluidos. Para este próximo 23 de enero se está planteando una movilización en Venezuela. 23 de enero es una fecha emblemática en la historia de Venezuela, y van a participar Voluntad Popular de Leopoldo López y el señor Capriles. Todo para pedir elecciones anticipadas. Bueno, que marchen y que marchen y que marchen, pero la dinámica opositora la paró el Papa Francisco. ¿Quién vuelve a hacer arrancar ese pesado armatoste? Protesta de los sindicatos brasileros. Una protesta muy fuerte porque piden una baja en las tasas de interés, que está en 13.75%, pero es una decisión macroeconómica del Banco Central. Ni el gobierno puede hacer nada, ni está claro que bajando las tasas de interés se vayan a reducir los índices inflacionarios, que son los principales enemigos de la economía del Brasil. Y retiro del proyecto que eleva a 65 años la edad de jubilación. Allá en Brasil le pusieron el cascabel al gato. Si no se reforman las condiciones de la jubilación, estos países no son viables. Y tienen que modificarse por una razón elemental, porque las expectativas de vida de los habitantes son mucho más altas, y eso significa costos adicionales inmensos para los sistemas de salud, que cada vez tienen que atender más gente vieja. El Consejo Nacional Electoral de Colombia reconoce a Voces de Paz. Dicen que no les dan personería jurídica. Dicen que además no podrán avalar a nadie para unas elecciones y que no tendrán financiación del Estado. Entonces, ¿qué reconocimiento fue el que les dieron? El Consejo Nacional Electoral nos podrá explicar entonces qué son estos tipos de voces de paz. Pero vienen al Congreso como representantes de las FARC. Y oigan, ciudadanos queridos, con sueldo, los representantes de las FARC en el Congreso, los que van de observadores, a los que las FARC van para que miren cómo evolucionan sus proyectos, van a tener sueldo pagados por ustedes. De manera que ya empiezan a pagar de verdad y en firme los costos de la paz de Santos. El señor Uribe Noguera acepta cargos y pide perdón por Juliana. Esta es una cosa demasiado dolorosa, y la hora de la verdad no ha sido muy amplia en divulgar este asunto que le produce un dolor infinito. Lo que pasó con esta niña no tiene, por supuesto, no tiene perdón de Dios. Este hombre dice que estaba drogado. El haber actuado drogado para nosotros es una causal agravante. Los que delincan en estado de alucinación por tomar alucinógenos responden por el delito y deben responder con una agravación, que es colocarse en posición en que no son dueños de sus actos. Lo que pasó con esta niña, por Dios, no puede volver a suceder nunca más. Y cualquiera que sea la pena que se le imponga a este sujeto, 50 años, 40, 60, cualquiera, lo que sea, no pagará jamás el daño que a esta criatura se le hizo. Esperamos que por lo menos la familia de la niña reciba una indemnización adecuada para que puedan tener una vida digna, que en algo sirva como paliativo para ese dolor inabordable. Eso no tiene orillas, el dolor de perder a su hijita de 7 años. Este es el crimen más atroz que hemos presenciado, y si esto fue bajo los efectos de la droga, peor que peor. ¿Qué sociedad es la que estamos haciendo? Una sociedad donde pueden pasar estas cosas, por Dios. Nueva reunión con el ELN, pero no habían dicho
y lo habían dicho terminantemente, que mientras Odín Sánchez Montes de Oca, el exgobernador del Chocó, no apareciera, no habría contactos. Pero es que una cosa dicen un día y al otro día dicen otra, porque es que Santos no tiene más cuento que el cuento de la paz. Entonces quiere echar el cuento de la paz con el ELN y echar a rodar semejante vehículo enloquecido que van a ser las conversaciones con el ELN. ¿Y dónde está Montes de Oca? ¿Y dónde están los demás secuestrados? ¿Y dónde está la voluntad del ELN de parar sus ataques contra los oleoductos y de parar sus ataques contra la población? Cada vez el ELN está más armado, más rico y más extendido, porque está recibiendo a los de las FARC, que se están desplazando todos hacia el sitio donde todavía el negocio está vigente. El plan de lucha contra la droga del gobierno nacional es para morirse de la risa. La erradicación de las 100.000 hectáreas de coca es una cosa pues que nadie comprende. Hoy en su columna del día, el doctor Abdón Espinosa Valderrama hace unas reflexiones muy serias sobre el particular y dice, bueno, es hora de que tengan un plan, pero ¿cuál es el plan y en qué consiste? Erradicación de 100.000 hectáreas. ¿Cómo las van a erradicar? No, 50.000 y 50.000. Como el perro que no valía 5.000 pesos en efectivo, sino que se cambiaba por 2 gatos de 2.500. 50.000 y 50.000. 50.000 hectáreas que erradican los mismos campesinos que siembran coca. No para ganarse 100, sino para pasar a ganarse 1 o 2 o 5. Y las otras 50.000 las erradican el ejército y la policía. ¿A bolear machete los policías y los soldados de Colombia? Por Dios, doctor Villegas, usted definitivamente es lamentable. Nuevo premio para Santos en Davos, como si no supiéramos cómo se maneja eso, cómo se manejan esas intrigas. Esto es ridículo, absolutamente ridículo. Santos, ¿cuándo va a gobernar? Un país que perdió la seguridad, que perdió la fe, un país económicamente arruinado, un país donde su ministro Cárdenas tiene que ir a suplicar a las calificadoras de riesgos que no le bajen el nivel de la calificación que está tambaleando por su pésima gestión económica. Y a propósito, ¿dónde están las cifras de crecimiento económico del último trimestre y de todo el año 2016? Doctor Perfetti, por favor, acuda a los restos de la dignidad profesional y personal que a usted le pueden quedar. Acuda a eso para decir cumplo con mi deber y le doy a los colombianos lo que tengo la obligación de darles. ¿Dónde está ese crecimiento? ¿O es que usted lo va a guardar y lo va a meter dentro del cajón, otro engavetamiento, mientras las calificadoras de riesgo se dejan tramar por las explicaciones del doctor Cárdenas? ¿Por qué la reforma tributaria? Por la incompetencia, por los robos, por el despilfarro de un gobierno que arruinó la República. Doctor Perfetti, ¿cuánto crecimos? Y en Hoy en la Historia hablaremos de la Guerra Civil Romana. Empezamos hablando de los preparativos de esa guerra, de Craso en Siria, de Pompeyo instalado en Roma, ejerciendo una suerte de tiranía al estilo de Sila, y de Julio César en la Galia. Después contamos el paso del Rubicón por Julio César y el inicio obvio de la guerra civil y del fin del de la República Romana. 460 años de tradición tirados por la borda para dar inicio a un proceso borrascoso y complejo, el del Imperio Romano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Pues sí, un café riquísimo para iniciar esta mañana con una noticia que a mí me parece la noticia del día, sin lugar a dudas. Es la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación contra Óscar Iván Zuloaga, en la que lo acusaban de chuzar las negociaciones de paz en La Habana. Algo que, la verdad, a nosotros siempre nos pareció absolutamente absurdo, por no decir ridículo, ¿no? La Fiscalía concluyó que aunque el famoso técnico de computadores, ahora denominado hacker, Andrés Sepúlveda, sí cometió delitos, pero no se encontraron pruebas de que Óscar Iván Zuloaga
quien fue candidato presidencial y precisamente perdió las elecciones por un estrecho margen debido a ese escándalo, ¿no? Recordemos. Bueno, pues se probó que no le ordenó realizar ninguna actividad ilegal, por supuesto. En otras palabras, las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda, en donde parece delirar y dice que lo contrataron para desprestigiar las negociaciones en La Habana, están en entredicho y nada tienen que ver con Óscar Iván Zuloaga. Falta ver ahora qué pasará con su hijo David Zuloaga, gerente de la campaña, y Luis Alfonso Hoyos, el denominado asesor espiritual, contra quienes todavía hay abierta una investigación. En otras palabras, esta es la prueba de que Óscar Iván Zuloaga no solo no tuvo nada que ver con las locuras de un supuesto hacker, sino que fue la víctima a la que se le robaron las elecciones y lo persiguieron vilmente durante varios años. Pregunto, ¿quién en su sano juicio contrataría a alguien para desprestigiar unas negociaciones de paz que se desprestigiaron solitas y sin ayuda? ¿A quién le hacía realmente los mandados Andrés Sepúlveda para conseguir lo que consiguió, que fue hacer perder las elecciones al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuloaga? ¿Cuándo salen a bailar otros personajes como el almirante Echandía, a quien acusan de presionar en todo este asunto tan turbio? ¿Y quién infiltró a quién en toda esta historia? Pregunto. Buenas preguntas, Montserrat, como todas las que usted hace y que no tienen respuesta. La absolución de Óscar Iván Zuloaga pone en evidencia lo que todos sabemos, que se trató de una estratagema de la Fiscalía General de la Nación, desde luego desarrollada de acuerdo con el presidente de entonces, de Juan Manuel Santos, para cargar contra la candidatura legítima del Centro Democrático y para torcerle el cuello a la voluntad popular, que fue lo que se logró, desprestigiando a Óscar Iván Zuloaga, desprestigiando su campaña, diciendo que se trataba de una campaña que contrataba a unas personas rarísimas para cometer unos delitos. Con eso produjeron un impacto en la opinión pública nacional. Queda en evidencia que todo eso fue una estratagema, que ese fue un recurso grotesco para cambiar el curso de las elecciones. Montserrat, ¿y entonces qué pasa? Pues ya lo hecho está. Se trata de acudir ante el Tribunal de la Historia para que los colombianos sepamos, por lo menos, que tenemos un gobierno ilegítimo que ganó unas elecciones de manera ilegítima. Nada menos que ese alcance tiene la absolución de Óscar Iván Zuloaga. Ahora pregúntese usted, Montserrat, ¿por qué absuelto el jefe, absuelto el responsable, absuelto aquel que tendría interés en hacer lo que finalmente no se hizo? Y entonces, ¿por qué permanece el proceso contra Luis Alfonso Hoyos y David Zuloaga? Sí, no tiene ningún sentido. Bueno, muy bien. Totalmente de acuerdo. Muy bien. A ver cómo lo podrá explicar la Fiscalía algún día. Esperemos que eso se resuelva rápidamente y que podamos tener en Colombia otra vez a Luis Alfonso Hoyos y que David Zuloaga siga en el exterior con su estudio maravilloso el que está haciendo para un doctorado en filosofía y para que luego tome la decisión que le convenga, pero en plena libertad, que no debió tener nunca, jamás. David Zuloaga debió quedar sometido a esta clase de estigmatización. Bueno, pero ya por lo menos la Fiscalía General se pronunció y quedó en evidencia lo que todos sabíamos: la locura que fue ese escándalo del hacker y el daño que eso le hizo a la nación entera. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 12 de enero del año 17, son las 6:30 de la mañana. Ahora resulta que el queso lo están cuidando las ratas. ¿A qué va a La Habana el director de la UNP? Un sujeto que no sé cómo se llama, el de la dirección, el de la Unidad Nacional de Protección. Porque el señor Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, en sonidos guturales, desestima la vulnerabilidad a que quieren reducir al sobreviviente Londoño Hoyos, a quien también parece que lo llevarán a recorrer la calle de la amargura
que condujo a la muerte del líder Luis Carlos Galán Sarmiento, por quien Londoño Hoyos se jugó desde las páginas del diario El Espectador, de don Guillermo Cano. ¿Será que con Londoño quieren hacer lo mismo que hicieron con Álvaro Gómez Hurtado? ¿Con Enrique Lou Murtra? ¿Con Rodrigo Lara Bonilla? ¿Con Enrique Parejo González? Quienes también se enfrentaron al narcoterrorismo. Doctor Londoño, ¿quién es el jefe de Juan Fernando Cristo? Doctor Londoño, ¿quién es el jefe de Diego Fernando Mora? Doctor Londoño, ¿a quién le está rindiendo cuentas el señor de la unidad de protección? Doctor Londoño, definitivamente el queso lo están cuidando las ratas. Doctor Londoño, la única voz de solidaridad que usted recibe del Centro Democrático es la de Oscar Iván Zuluaga. ¿Dónde está Iván Duque y su jefe? Vivir para ver. ¿En manos de quién está Fernando Londoño Hoyos? Pues estoy en manos de Dios y con la protección de San Miguel Arcángel. Ayer salió Juan Fernando Cristo a decir que yo tenía un pesado esquema de protección, uno de los mayores que hay en el país. Habrá que decirle a este señor, a este sobreviviente político del proceso 8000, a usted no se le olvide de dónde viene Juan Fernando Cristo, ¿no? Sí, señor. Juan Fernando Cristo es de la entraña de Ernesto Samper Pisano y era del famoso comité de agenda de la campaña de Ernesto Samper Pisano. No es sino que vean las declaraciones que rindió Fernando Botero ante los jueces de la República y que son históricas, donde cuenta cuál era la participación de Juan Fernando Cristo en toda la estratagema para robarse las elecciones, aquellas elecciones dramáticas que terminaron con la elección de Ernesto Samper con el dinero del narcotráfico. Entonces, pues, William, las cosas están clarísimas. Tengo un pesado esquema limitado ahora, por decisión del Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección, que es la misma que está en conversaciones permanentes con los miembros de las FARC, que son los que me quieren asesinar, los que ya trataron de asesinarme una vez y los que me tienen una sentencia a muerte que no han revocado y a la que no se han referido. ¿Por qué el doctor Cristo, en lugar de salir con esas declaraciones estúpidas, por qué no habla con los señores de las FARC a ver si dicen que le piden perdón a la familia de Rosenberg Urbano, a la familia de Ricardo Rodríguez y a mí por el atentado cometido y dan garantías en la medida en que pueden darle a esos sujetos de que no volverán a intentar una cosa parecida? En lugar de eso, entonces, con una ironía que le queda muy mal, porque para el manejo de la ironía se necesita cierto nivel de inteligencia y de talento, resuelve decir que es que tengo un esquema de protección muy amplio y que lo que me queda después de quitarme la policía es suficiente. ¿Sí? ¿Cómo no? Es suficiente que me cuide el que está en relaciones con las FARC, el que se está entregando a las FARC, ese señor Diego Arango Mora, que es un entregado a las FARC. Entonces, bien cuidado estoy, como usted dice. ¿Lo está cuidando Timochenko? Más o menos. En esas termino esto. Y esa batalla la seguiré dando, pues porque es la batalla por mi vida y la batalla mía es el comienzo de muchas otras batallas, porque esto va a seguir por el mismo camino con los miembros del Centro Democrático. Y nos vamos a escuchar a Cristina Londoño desde los Estados Unidos, que nos va a hablar nada menos que de lo que pasó ayer con la rueda de prensa que dio el presidente electo Trump. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Vamos a hablar de la primera conferencia de prensa de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos. Fue ayer, pero aquí no se habla de otra cosa. El titular o el resumen en una sola frase les puedo decir es que Trump fue Trump. Esto para deleite de sus seguidores, pero también para furia de sus detractores, para muchísimos medios de prensa, algo preocupante, porque piensan que podría definir la manera en que Donald Trump va a tratar a los medios de comunicación durante su gobierno. Y es que el momento más destacado, del que más se está hablando, fue de una pelea que tuvo Trump con un periodista de la cadena CNN, a quien se negó a contestarle una pregunta
diciendo que él trabaja para una empresa de noticias falsas. Todo esto es en medio de una fuerte controversia tras conocerse que organismos de inteligencia de Estados Unidos tienen en sus manos un reporte de 35 páginas, un reporte presuntamente falso que no ha sido verificado, esto lo reitero, no ha sido verificado, que dice que Donald Trump estaría siendo presionado por Rusia porque le están guardando secretos graves de relaciones oscuras que hablan hasta de que Trump habría estado con prostitutas en Rusia o que habría participado en orgías. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos se reunieron con el presidente electo, pero no le mencionaron el documento. Sin embargo, Trump se enteró de que existe ese documento por otra manera y fustigó a los medios que lo hicieron público. Sin embargo, en la conferencia de prensa de ayer negó las denuncias, dijo que él, incluso a la gente que viaja con él a otros países, le recuerda que en todas partes hay cámaras y dijo que él jamás habría hecho una cosa como la que menciona ese documento, entre otras porque le tiene fobia a los gérmenes. Sin embargo, algo muy importante que transcurrió durante esta conferencia de prensa es que Donald Trump aceptó y reconoció que Rusia habría estado detrás del espionaje contra el Comité Nacional Demócrata que lo habría favorecido en la contienda presidencial, aunque no acepta que lo haya favorecido, pues por primera vez dijo que sí, que Rusia estaría detrás de ese espionaje. Y dijo, sin embargo, que quieren tener buenas relaciones con Rusia porque Vladimir Putin no le habría faltado al respeto a él, que Vladimir Putin sabría que estando él en el gobierno, pues tiene que respetar más a los Estados Unidos. Otro tema contundente, Donald Trump volvió a hablar del muro en la frontera. Dijo que la construcción del muro tiene que empezar lo más pronto posible y que va a ser financiado inicialmente por Estados Unidos, pero que más adelante México lo va a tener que pagar. También habló de conflictos de intereses y en este tema ha habido grandes críticas en sus contras porque él dijo que le va a entregar a sus hijos Donald y Eric todo lo referente a las compañías y dijo que no va a hablar con sus hijos de negocios, pero sin embargo ellos van a seguir al mando de la compañía y que después de que él acabe del gobierno pues ya revisará lo que han hecho con los negocios y que si no han hecho buenas cosas pues los piensa votar. Dijo además que piensa donar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cualquier ganancia que reciban sus hoteles de gobiernos extranjeros para que las estadías en esos hoteles sea para el gobierno estadounidense. Para el pueblo estadounidense, perdón. Entonces ha habido muchas críticas, dicen que no se está distanciando suficientemente, que habría conflictos de intereses entre las empresas de Trump y también, como hemos sabido, pues también lo están acusando de nepotismo porque su yerno va a ser uno de sus principales asesores. De su hija, Ivanka, dijo que ella se va a mudar a Washington junto con su yerno y que ella va a estar dedicada a la crianza de sus nietos. Y finalmente, en otra de las cosas que se está destacando de esta conferencia de prensa, nuevamente Trump, siendo Trump, habló de la importancia de la creación de trabajos, dijo que va a ser el presidente de los trabajos y como es un tanto exagerado, dijo, seré el mayor productor de trabajos que Dios ha creado. Después dijo nuevamente que él va a trabajar muy duro para crear trabajos en Estados Unidos y para renegociar los acuerdos comerciales en los que Estados Unidos sale perdiendo. Volvió a insistir en que una de sus grandes metas es traer de regreso las fábricas a Estados Unidos de compañías estadounidenses que se han ido a México porque les sale más barato trabajar allá y después traer sus productos acá. A esas fábricas ha dicho que mientras estén en otros países les va a cobrar importantes impuestos a la hora de entrar sus productos para la venta aquí. Esos son los titulares más importantes de esta esperada conferencia de prensa, la primera que da Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos
casi solamente una semana de su toma de posesión. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, gracias, Cristina. Los efectos que esto está produciendo en la economía mexicana son muy hondos y muy serios, porque las inversiones en México, porque la actividad económica de México, porque el porvenir de México está en entredicho. El gran socio de México son los Estados Unidos. Y esa relación entre México y los Estados Unidos es una relación ventajosa para ambos. Y México tiene un enorme, gigantesco desarrollo industrial dirigido al mercado norteamericano, con plena y absoluta legitimidad. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque lo del muro físico, para impedir que los migrantes lleguen a los Estados Unidos, eso es una cosa casi ridícula, pues el tema de los muros, y un muro de centenares de kilómetros en la frontera entre esos dos países, eso no tiene sentido. Es el muro económico, es el muro real que se puede crear para defender la economía de los Estados Unidos en un proteccionismo anacrónico y gravemente lesivo para los intereses de México. ¿Qué va a pasar? Lo sabremos a partir del próximo 20 de enero, que sería un día histórico en muchos aspectos de la vida del mundo. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Ayer se llevó a cabo la reunión del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con las calificadoras de riesgo en la ciudad de Nueva York. Tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's han indicado que revisan el asunto. En las próximas semanas se pronunciarán. Hasta el momento, Moody's parece estar en la onda de mantener la calificación en BBB, pero probablemente todos estén esperando las cifras definitivas de crecimiento económico, tanto en la región como en el país. Cárdenas ha hecho lo que puede para generar confianza en los mercados y vende su reforma tributaria como la salvación para la nueva economía. Esa, doctor Londoño, que iba tan bien, pero que ahora no se sabe. En un reciente informe de la Universidad de La Sabana, citada por la revista Dinero el día de ayer, se lee que la reforma tributaria es el resultado de la ineficiencia administrativa del gobierno en el manejo de las finanzas públicas del país. La académica Ana María Olaya indicó que se demuestra la falta de planeación y de visión estratégica de un gobierno que no fue capaz de anticiparse a la realidad económica internacional y que puso a depender la economía del país de las ventas externas de un tipo de producto. El salario real de los colombianos, doctor Londoño, según este estudio, va a caer de manera muy grave. Ayer, La Nación colocó 700.000 millones de pesos en títulos TES con vencimiento en 15 años. Es una medida que podría ser normal y a la que recurren los gobiernos. Sin embargo, llama la atención que la anunciada austeridad no se ve por ninguna parte. El gobierno ha sido irresponsable y sigue recurriendo a deuda y más deuda. El DANE, doctor Londoño, nada que nos informa cuál es el dato definitivo de crecimiento en 2016. No tenemos la cifra del último trimestre, pero a septiembre el dato era 1,2%. Doctor Londoño, ¿será que Cárdenas está pidiendo que mantengan el dato en el cajón mientras trata de convencer al mundo de lo bien que va esta nueva economía colombiana? Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. Nunca mejor dicho. Estamos esperando la decisión de las calificadoras de riesgo y nunca mejor dicho, estamos esperando que el doctor Perfetti, en un acto de dignidad, que esperamos algo le quede de eso todavía, nos diga cuál fue el crecimiento económico de Colombia en el año 2016 para que midamos el alcance del desastre de la economía manejada por Juan Manuel Santos. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Barcelona sufriendo se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey gracias a la MSN, Messi, Suárez y Neymar. El equipo catalán, que había perdido 2-1 el partido de ida en San Mamés, se jugaba la clasificación ayer en el Camp Nou y lo logró. Luis Suárez, de volea, anotó el primer gol que empató la serie. Este golazo le dio al uruguayo el récord de 100 goles anotados con el Barça desde que llegó en el año 2014. Arrancando la segunda parte, Neymar anotó el segundo gol de penal.
una falta cometida por Bóveda sobre el mismo brasilero que él mismo se encargó de cobrar y poner a su equipo 2-0 arriba. Se acabó la sequía de Neymar, que no anotaba desde el 10 de octubre. Todo parecía que iba a ser un encuentro cómodo para las azulgranas, pero no fue así. No pasaron ni 5 minutos y el Atlético anotó el gol que empataba la serie hasta ese momento. Empezaba un nuevo partido y apenas llevaba 51 minutos de juego. Al final, el de siempre. Cuando solo habían pasado 15 minutos, el argentino Lionel Messi sentenció el partido y la eliminatoria. Un gol de tiro libre, el tercero en lo que va de este año, clasificó al equipo de Luis Enrique a los cuartos de final. Le costó al Barcelona eliminar al Athletic, pero volvió a sonreír la MSN. Hoy el Real Madrid, con varias ausencias de visitante y con un marcador de 3-0 a favor, intentará también llegar a los cuartos de final frente al Sevilla. No estarán Cristiano Ronaldo y Luka Modric por decisión del técnico, que prefiere reservarlos para el partido del fin de semana de la Liga, precisamente frente al mismo equipo que se enfrentan hoy. Tampoco estarán James Rodríguez, Gareth Bale y Pepe por lesión. El partido se jugará a las 3:15 de la tarde, hora de Colombia. El campeón sigue con vida, doctor Londoño, y va por su tercer título consecutivo en esta Copa del Rey. Bueno, Barcelona, Real Madrid, el fútbol español, que es el fútbol más importante del mundo. ¿O hay alguna duda, Tata? No, ninguna. Bueno, y lo demostró pues el once ideal de la FIFA. Claro. 9 de los 11 jugadores son de Real Madrid y de Barcelona. Sí, señor, 9. Muy bien, de manera que qué duda cabe.